Hola, 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 ¿cómo están todos? Bienvenidos sean nuevamente a este nuevo episodio que tenemos. Estamos muy, pero muy contentos porque la verdad, pues en la conversación incómoda estamos ahorita pues con una dinámica un poquito diferente. Pues ahorita Toñito y Vale pues no pudieron sumarse. Bueno, no que no se hayan podido sumar, pero pues todavía siguen festejando la victoria de México. Entonces, pues para hacer algo diferente, pues traje a dos personalidades que me siento honrado, feliz y contento de que estemos compartiendo micrófono con ellos. Y bueno, pues ahorita estamos con Rubén Macías Reyes, que es consejero nacional de Somos México, y con Alejandro Guillén, director de Integridad Anticorrupción Puebla y analista político. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos, esta es su casa. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues la verdad es que muchas cosas que platicar. La verdad es que invitamos al Pato Merlín, pero lamentablemente nos dijeron que estaba ocupado ahí mordiéndole el dedo a la presidenta Claudia. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Que invita a los patos, pero no invita a las madres buscadoras, ¿no? Se me hace que van a tener que disfrazarse las madres de patos para ver si así las recibe por fin nuestra presidenta. Pero bueno, pues muchas cosas que platicar. Va a ser un episodio padrísimo, de verdad. Y yo quisiera comenzar ahorita con Alejandro, pues como analista político ya con una trayectoria muy interesante, con mucha experiencia y un análisis político muy atinado. Alejandro, ¿tú cómo ves la situación actual del país? ¿Yo soy el único que soy un negativo de porquería? ¿O consideras que hay ciertos sectores que se deben de tomar en cuenta? ¿Cómo ves la situación en México políticamente hablando? No, mira, yo creo que no es que seas negativo, yo creo que estás viendo la realidad que está viviendo el país. No digamos desde 2018, pero sí por lo menos desde 2024, en el momento en el cual se le da a el partido gobernante, a Morena, se le da la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y después de manera gangsteril se hacen de la mayoría calificada en el Senado, y con esas dos cámaras, teniendo esa mayoría calificada, han hecho con la Constitución y con el país pues lo que les ha venido en gana, y que lo que les ha venido en gana pues ha sido el ir destruyendo las instituciones que hemos venido construyendo por lo menos desde 1977, las instituciones que soportan lo que llamamos la democracia mexicana. Entonces, no es que seas pesimista o mala onda, sino que simplemente estás viendo o estamos viendo la realidad que está viviendo el país, particularmente desde 2024. Y fue una mayoría calificada completamente artificial, yendo incluso en contra de la propia Constitución. Ahí son responsables tanto los consejeros generales del Instituto Nacional Electoral como quienes en su momento conformaron por lo menos 3 de los 4 magistrados, porque no quisieron nombrar los demás, 3 de los 4 magistrados encabezados por Mónica Soto en la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre ellos aprobaron, es decir, estamos hablando de la captura que se dio de ese Consejo General del INE y de la captura que se dio de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, y con ello aprobaron una mayoría calificada completamente fuera de lo que son el parámetro constitucional en primer lugar, y en segundo lugar que no correspondía a lo que fue la votación de ese 2024, una votación que por cierto todos lo vimos, una votación completamente inequitativa, con un despliegue de recursos que no habíamos visto en años por parte del gobierno, y que bueno, pues es parte precisamente de la deuda pública que hoy se tiene, porque parte del dinero que hoy se debe, que hoy debe México, que hoy debemos los mexicanos, es gracias a que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador destinó parte de esa deuda para comprar el voto, hay que decirlo así. Entonces eso ha venido a hacer que nuestra democracia se vaya deteriorando, que las instituciones que le daban soporte a la democracia se vengan para abajo,
De hecho, desaparecieron los organismos autónomos que eran parte de los contrapesos que había al Poder Ejecutivo para que no hiciera, no se fuera por la libre, sino que lo hiciera todo conforme a lo que establece la misma Constitución. Vino con esa mayoría calificada que adquirieron de manera artificial, vino la reforma judicial, que ha sido una reforma perjudicial, no una reforma judicial, es una reforma perjudicial que dio al traste con lo que se venía trabajando con respecto a mejorar las instituciones de impartición de justicia, y con esa reforma judicial lo que hicieron fue capturar también al Poder Judicial. Entonces, con todas estas capturas de los puestos, que es parte, nosotros lo analizamos en Integridad Anticorrupción Puebla y quienes se dedican al análisis del fenómeno de la corrupción, todos sabemos que la corrupción también comienza con la captura de los puestos. Cuando un partido político se hace de los puestos y mete a gente afín a ellos, en lugar de que haya gente que trate de garantizar lo que dice la Constitución y trabajan de manera partidista para el partido en el gobierno, pues entonces tarde o temprano esa democracia se viene para abajo y corre el riesgo de ser algo que no es democracia. Algunos les llaman autocracia, otros llaman dictadura, en fin, y lamentablemente con todas estas reformas y demás, no solamente estamos perdiendo democracia, sino que también estamos perdiendo la capacidad de ir resolviendo, entre otras cosas, los problemas económicos que tenemos, porque el asunto de la captura del Poder Judicial ha venido a ser una de las causas fundamentales por las cuales en México ya nadie quiere invertir. Y si nos damos cuenta, el crecimiento económico que se ha venido dando desde 2018 para acá ha sido un crecimiento económico mucho menor del mediocre crecimiento que se tenía en la época neoliberal. Y una de las causas a partir de 2024 ya es la captura del Poder Judicial, la mal llamada reforma judicial, y todas estas instituciones que se han venido dañando, pues por supuesto terminan por dañar también el bienestar de los mexicanos en términos generales. Entonces, en estas circunstancias, y voy a entrar rápido al contexto que acompaña al problema del sistema de partidos, obviamente todo esto ocurre, en primer lugar, porque también hay una responsabilidad por parte de los partidos de oposición que fueron gobierno y que no hicieron las cosas que tuvieron que haber hecho. Es decir, si existió un gobierno o si existe un gobierno como el de Morena, López Obrador y hoy Claudia Sheinbaum, es por responsabilidad, culpa también de lo que dejaron de hacer los gobiernos de la transición, particularmente del Partido de Acción Nacional, por lo que toca a Fox y a Calderón, y del Partido de Revolución Institucional, por lo que toca particularmente a Enrique Peña Nieto, que ha sido uno de los gobiernos que en su momento fueron acusados de que la corrupción ahí se fue a las nubes. Bueno, obviamente lo que ocurrió con Enrique Peña Nieto y su gobierno en materia de corrupción, pues no se compara ya con lo que hemos visto en los últimos 7 o casi 8 años que vamos ya para gobiernos de la 4T, en donde hemos sido testigos de los acontecimientos de corrupción más gigantescos, más grotescos de la historia contemporánea nacional. Entonces, ahí está Segalmex y ahí está el tema del contrabando de combustible llamado el huachicol fiscal. Entonces, todo esto obviamente dañó también al sistema de partidos, hizo que la gente ya no creyera en los partidos y por eso se votó como se votó en 2018, que fue quizá nuestra última elección realmente democrática, en donde todavía contábamos con instituciones más o menos imparciales. Ya en 2021... Comentabas de Enrique Peña Nieto, perdón, fíjate que lo que comentabas de Enrique Peña Nieto, haciendo una pequeña pausa, lo cierto es que yo culpo por completo a Peña Nieto por la catástrofe que estamos viviendo, porque lo dijiste muy bien, se dio una era de corrupción muy fuerte con Enrique Peña Nieto, y ahí fue donde se dio el voto de castigo, ¿no? Pero la verdad es que la vara no estaba alta, o sea, la verdad no tenía que hacer mucho Andrés Manuel para poder superar a Peña Nieto, o sea, en hacer las cosas bien, ¿no? Y sin embargo, no nada más no lo hizo todo lo contrario, en robar más de
de lo que robó Peña. Mira, para que lleguemos a extrañar a Peña, después de todo lo que hizo Andrés Manuel, ya estás hablando en términos y palabras mayores muy, 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 muy fuertes. Y lo cierto que tú dices es que yo siento que con Morena se está dando un caso, ahí está el famoso ejemplo de la rana cuando la metes a una olla con agua fría y poco a poquito le subes al agua caliente y no se da cuenta la rana hasta que es muy tarde y se muere. Eso no pasó con México, porque aquí subieron la olla de 0 a 100. O sea, en 7 años robaron más que el PRI en 70. Y si los de Morena, yo creo que no lo han pensado, yo creo que ellos piensan que jamás van a salir del poder, porque si, dadas las situaciones del país como se encuentra, llegar a cualquier otro partido político, llámese PRI, PAN, MC, el que tú quieras, con las condiciones que están, los primeros en darse un tope en la cabeza y decir qué hicimos ahora, cómo lo sacamos, sería Morena. O sea, ellos lo dejaron todo para no salir jamás. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo contigo, y creo que habría que añadir, entre otras cosas, el hecho de que en las encuestas, lamentablemente, estamos viendo ciertamente un desgaste del partido en el poder de Morena, pero no estamos viendo ya un crecimiento de los partidos de oposición. Si uno revisa actualmente las encuestas, en todas, si hoy fuera la elección, Morena seguiría ganando 2-1, a pesar del desgaste. Entonces, ahí es en donde creo que viene el cuadro idóneo para hablar de Somos México. Pero antes, y yo creo que ahí Rubén es quien va a llevar la voz cantante de esto, pero antes de hablar de Somos México, creo que es muy importante señalar que si Morena obtuvo el triunfo en 2018 fue precisamente por el desgaste de nuestro sistema de partidos, porque la credibilidad del Partido Acción Nacional y más del PRI, la credibilidad del Partido de Acción Institucional se vino para abajo, completamente para abajo. Y esto no lo han podido recuperar ambos partidos. Entonces, ¿qué decir de Movimiento Ciudadano, que da una de cal y 4 de arena? Y luego los partidos satélites que acompañan a la coalición gobernante, pues simple y sencillamente la gente comienza a decir que, bueno, pues ¿para qué sirven los partidos? Creo que hay un desencanto por el sistema de partidos, por la forma en cómo ha sido dirigido, por el hecho de que incluso aún estando en la situación en la que estamos, no han corregido los errores que tuvieron que haber corregido los partidos de oposición, en donde siguen siendo pequeños grupos o grupúsculos, pequeñas oligarquías que controlan a los partidos y que son los que siguen diciendo quiénes van de candidatos y quiénes no. Lo último que de lo que experimentamos en el contexto en el cual surge Somos México, lo vivimos en 2021. En 2021, en donde había un pacto en el cual se supone que los partidos de oposición le iban a dar posiciones a la gente que venía de la lucha ciudadana, que venía de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, pues simplemente no se las dieron. Y eso, pues obviamente pagamos las consecuencias, particularmente en 2024, más que en 2021, perdón, 2024 es en donde pagamos esas consecuencias, porque ahí fue en donde se supone que había un acuerdo para que hubiera espacios para la sociedad civil, hubiera espacios para pues, los ciudadanos que tienen el deseo de participar en la política, pero que no tienen ningún antecedente o que no tienen en su currículum la militancia en algún partido político. Un padrino. Esa era la oportunidad precisamente para refrescar la oferta política de la oposición, y sin embargo no se hizo. Entonces, pues en el pecado llevamos las consecuencias. Y ahí está lo que ocurrió en 2024, que es lo que nos tiene en esta situación, una situación muy delicada, una situación en la cual se ha venido construyendo, se ha venido fincando por parte del partido en el gobierno, pues un régimen que ya va para autocracia, sin duda alguna, y que si no nos ponemos las pilas en 2027, pues México puede terminar ya pues como dictadura bananera. Sí, ya tendríamos ahí a nuestro... para allá vamos. Chávez. Para allá vamos si seguimos en la no tenemos a Chávez, tenemos una Chabela ahí como presidenta, pero bueno.
Pues sí, efectivamente, y bueno, pues lo que tú dices es muy cierto, y cuando la gente dice, oye, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? Pues verdaderamente estoy de acuerdo contigo, ni el PRI ni el PAN están tomando verdaderamente esa oportunidad que las mismas burradas y cinismo completo de Morena les está dando en bandeja de plata. Se están peleando, eso de que el PAN y el PRI no se hayan aliado apenas en las últimas elecciones, pues le costó el registro al PAN, ¿no? O sea, donde más debían de unirse, no lo están haciendo, siguen enterrados en su berrinche porque pues han sido enemigos por años, y lo cierto es que les cuesta mucho trabajo manejar una alianza, pero pues eso se da porque no lo están haciendo por el bien del país, sino lo están haciendo por el interés, por intereses propios, como muchos partidos políticos lo han hecho. Pero pues aquí es donde surge esa nueva, este nuevo movimiento, donde se da, donde dicen, oye, ¿dónde está la oposición? Pues, ¿qué creen, señores? Sí hay oposición. ¿Qué creen? Sí hay gente que está tomando la batuta para poder hacer las cosas. Sí hay gente que dice, ¿sabes qué? Estoy ya hasta el gorro de lo que está ocurriendo, y a ver, no porque vaya a favor de Morena, en contra de Morena, quiere decir que estoy completamente a favor del PRI y del PAN. Lo que pasa es que pareciera que no hay una opción. ¿Qué creen? Esa opción están haciendo, esa opción van a hacer el próximo jueves 27 y 25, perdón. Y bueno, pues quiero cederle por favor ahorita el micrófono a Rubén Macías. Rubén, platícanos, quiero que nos platiques de Somos México, qué es, cómo nació, qué es lo que se busca. Platícanos de esto que está lanzando la voz como una verdadera oposición. Gracias, Emilio. Mira, tomando el marco de referencia que nos acaba de dar Alejandro, un marco de referencia muy certero acerca de la historia, de lo que hemos vivido en el país en los últimos años. Hablaban de Peña Nieto. Yo nunca he participado en cuestiones públicas, políticas, pero en el 2017 coincidimos un grupo de personas de diferentes partes del país en que lo que se veía en aquellos tiempos con Peña Nieto era algo insostenible para el país. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer como sociedad civil? Lo primero que tenemos que hacer es unirnos y empezar a buscar opciones, ¿no? Pues, vino el 2018, vino la elección con López Obrador, y en aquellos tiempos nosotros pensábamos en que las vías de las candidaturas independientes era una opción para acceder al poder. Vimos que finalmente las candidaturas independientes cayeron en el mismo problema que hemos estado comentando, o que ha comentado ya Alejandro y que tú confirmabas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué sigue después de esto, ¿no? En el 2018, ya con la elección de López Obrador, dijimos, vamos a darle un voto de confianza, y como sociedad civil pues estábamos atentos a lo que estaba pasando con el gobierno de López Obrador. Pasó un año nada más, y en el 2019 dijimos, es que esto no puede continuar así, tenemos que hacer algo más. Y entonces diferentes organizaciones civiles, yo en aquel entonces participaba en una organización que se llama Ahora, una iniciativa que nació en el 2017, empezamos a platicar entre diferentes organizaciones, y en el 2019 surge en la Ciudad de México algo que le llamaron el Frente Cívico Chilango, y del Frente Cívico se empiezan a integrar otras organizaciones a nivel nacional, y entre ellas incluida la organización en la que yo participaba, que es Ahora, y entonces se integra en el 2021 algo que se llamó el Frente Cívico Nacional. El Frente Cívico Nacional tenía esta representación ciudadana, y buscábamos estos canales de diálogo con las fuerzas políticas, ¿no? Así lo hicimos desde el 2021, se empezaron a integrar otras organizaciones, y en el 2023, cuando empieza ya el ataque del gobierno de López Obrador hacia las instituciones
del país, las instituciones democráticas. Recordemos que la primera que estaba en la mira era el INE. Entonces, cuando viene ya sus proyectos, primero era desaparecer al INE, junto con otras 5 organizaciones más y el Frente Cívico Nacional, convocamos a movilizaciones. La realidad es que nosotros no pensábamos que la movilización pudiera ser del tamaño que surgió. Y de ahí nace la primera movilización que se le llamó posteriormente la Marea Rosa, porque fueron más de 70 ciudades en el país las que se movilizó la gente. Sociedad civil, simplemente sociedad civil, en defensa de una institución con la cual nosotros nos identificábamos plenamente, que era el INE de aquel entonces, del 2023. Empieza a darse este movimiento de la sociedad civil y decimos, bueno, a ver, ¿qué va a pasar? Que nos escuchen ahora los partidos políticos, ¿no? Ya está la sociedad civil movilizada. Pues resulta que no, los partidos de oposición pues no volteaban a ver este movimiento, y el gobierno de López Obrador continuaba con su visión de desaparecer todas las instituciones del país. Viene después el movimiento o el ataque contra el Poder Judicial y volvemos a convocar, ¿no? Volvemos a convocar a la sociedad civil y vuelve a surgir otra marcha. Y en general, recordemos, hubo 3 grandes marchas que fueron más allá de nuestras fronteras. Llegamos a tener 122 ciudades, tanto en el interior del país como en el extranjero. 122 ciudades donde los mexicanos nos manifestábamos libremente en defensa de nuestras instituciones. No era un movimiento en contra de un partido político, en contra de una persona en particular. Era un movimiento en defensa de las instituciones. Con esto surge este gran movimiento social que, cuando se presentan las elecciones del 2024, decidimos empezar a participar muy directamente a través de los canales que estaban establecidos, que son los partidos políticos. Porque recordemos que en nuestro país, pues los únicos que tienen hasta este momento la posibilidad de presentar candidaturas son los partidos políticos. Ya, como les digo, ya habíamos intentado antes. En Puebla tuvimos ese ejercicio en donde también participó Alejandro Guillén. Recordemos la participación de Enrique Cárdenas cuando lo intentó como candidato independiente, ¿no? Finalmente no se reunieron las firmas que en aquel entonces se requerían, y a nivel nacional hubo otros intentos, pero bueno, las candidaturas independientes ya no eran una vía. Entonces, en el 2024, en las elecciones, nosotros hablamos con los partidos políticos y empujamos precisamente lo que decía Alejandro hace unos minutos. Se empujó esta idea de que los partidos políticos abrieran sus espacios, abrieran sus registros a la participación de la ciudadanía. Finalmente los partidos únicamente permitieron un ejercicio de donde surgió Xóchitl Gálvez. Surgió Xóchitl y ella, recordemos, no era la candidata de ninguno de los líderes partidistas, Mas, sin embargo, bueno, pues le dieron el registro y de ahí empezamos nosotros a apoyar desde sociedad civil la candidatura de Xóchitl. Viene ya el proceso oficial o formal y nos dimos cuenta que entonces los partidos pues simplemente se cerraron hacia el interior. No apoyaron la candidatura de Xóchitl y no apoyaron ninguna de las otras candidaturas que nosotros estábamos impulsando en todo el país. Entonces, cuando tenemos el resultado de las elecciones del 2024, un mes después, en julio del 2024, nos reunimos en la Ciudad de México, las personas que estábamos en aquel entonces en el Frente Cívico Nacional, y dijimos, bueno, ¿cuál es la vía que ahora sigue? Es un hecho que el resultado no es lo que nosotros esperábamos como sociedad civil. Y entonces,
la única vía que encontramos como una vía posible era tener un registro de partido político nuevo, un registro de partido político que fuera totalmente distinto a lo que en ese momento ya habíamos conocido que era la oposición, porque estuvimos trabajando de cerca con el PRI, PAN y el PRD, y los tres partidos simple y sencillamente trabajaron para los intereses de sus cúpulas, ¿no? Entonces, en julio del 2024, dijimos, vamos a ver si tuviéramos la capacidad de formar un partido político. Porque esto, la ley en México dice que un partido político nacional únicamente puede aspirar a entrar en un proceso cada 6 años. Entonces, el proceso se abría en el 2025. Y si no lo hacíamos en el 2025, pues la siguiente opción era el 2031. Y para entonces, quién sabe qué país íbamos a tener. Entonces, dijimos, bueno, a ver, la opción es el 2025. ¿Tenemos o no tenemos la capacidad como sociedad civil de, por lo menos, hacer el intento? Nos dimos 3 meses para hacer un estudio a nivel nacional acerca de las posibilidades reales que si pudiéramos tener, ¿no? Y en noviembre, el 23 de noviembre del 2024, tomamos la decisión en una convención nacional, tomamos la decisión de ir por el proceso de un registro de partido político. Entonces, con esto, en el 2025, en febrero del 2025, iniciamos este proceso. Y la ley, en términos generales, muy generales, establece que requerimos un apoyo ciudadano equivalente al 0.26% del padrón electoral. Y esto, si hablamos de un padrón electoral de alrededor de 100 millones de mexicanos, se traduce en algo así como 260,000 firmas de personas que apoyaran el movimiento, ¿no? Nosotros teníamos un año para conseguir estos apoyos, de febrero del 2025 a febrero del 2026. Además de estos apoyos, requeríamos realizar asambleas en 2/3 partes del territorio nacional. Y en esto la ley dice que esas 2/3 partes pueden ser a través de asambleas estatales, es decir, 20 asambleas de los 32 estados del país, con un mínimo de 3,000 asistentes por asamblea. Esto es 60,000 personas reunidas en momentos específicos, ¿no? Y hay otra opción. La ley también establece que las asambleas podrían ser distritales y el país tiene 300 distritos federales. Entonces, esa es la vía que nosotros elegimos, irnos por las asambleas distritales, que el mínimo eran 200 asambleas. Al cabo de todo este periodo del 2025, logramos hacer 249 asambleas distritales, es decir, algo así como el 80% del país fue cubierto con las asambleas que nosotros realizamos. Asambleas validadas todas por el INE, ¿no? Cabe destacar eso. Y además también sí logramos el apoyo de personas que se afiliaran a nuestro movimiento, y logramos más de 300,000 personas. En lugar de las 260,000 que era el mínimo requerido, logramos cerca de 300,000. Dicho esto, o cubiertos estos números, el INE entra en un periodo de revisión de todo el proceso. Repito, fue de febrero del 2025 a febrero del 2026. Una vez que nosotros concluimos con ese trabajo, el INE revisa toda la documentación acumulada, todos los documentos de fiscalización, de dónde obtuvimos recursos para estas movilizaciones y cómo se comprobaban estos recursos, bajo lineamientos muy estrictos.
El proceso del INE, este proceso de revisión ha pasado por diferentes etapas y concluye a finales de este mes. Había una fecha inicial que estaba establecida del jueves 25 de junio, es decir, 2 días más. En teoría, ese día debe haber Consejo General del INE, en donde se tome la determinación de qué organizaciones cumplieron con los requisitos para obtener el registro de partido político nacional. En este momento hay 4 organizaciones, somos 4 organizaciones las que cumplimos con los números generales. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, hubo una reunión en donde revisaron todo el proceso de fiscalización y a 3 de las 4 organizaciones surgieron una serie de observaciones que podrían poner en riesgo su proceso de registro. En el caso de Somos MX, las observaciones fueron mínimas y no representan de ninguna manera ningún riesgo de que debemos tener el registro si fuera la reunión del Consejo el próximo jueves. El próximo jueves debiéramos tener este registro. Si no fuera el jueves, por alguna razón, a más tardar, el Consejo General del INE debe dar una respuesta el día último de junio, el día 30. Entonces, digamos que si no es el jueves como estaba previsto originalmente, puede ser el viernes, puede ser a más tardar el día 30 de junio. Y ahí de eso ya no se pueden salir, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque el proceso electoral del 2027 arranca el 1 de julio. Entonces, para ese momento ya deben estar los partidos nuevos y los partidos que ya conocemos. O sea, en pocas palabras, se le acabó sí o sí el tiempo al INE, no le queda de otra. Y lo cierto es que pues todo el panorama pinta para que ya pues pronto podamos tener un partido que huele a nuevo, salvo que llegaran a sacar una extremada jalada, ¿es correcto? Es correcto, pero esa extremada, digamos, ya las posibilidades son casi nulas. No puedo decir nulas, porque bueno, sí podría haber, pero nada más para quien no ha conocido todo el proceso, el INE ya validó los números que les acabo de decir en cuanto al número de afiliados, en cuanto al número de asambleas, ¿no? Cumplimos las asambleas, cumplimos con los afiliados. Ya validaron todo el papeleo de fiscalización. Había una queja por parte de Morena de que se habían duplicado afiliaciones y estaba pretendiendo que nos restaran afiliados y con eso quedáramos fuera de los números que la ley establece. Eso ya fue ratificado por el Tribunal Federal Electoral la semana pasada también. No tenemos mayor problema en cuanto a que lo que Morena estaba impugnando proceda. En 10 ocasiones le pidieron a Morena comprobar esos elementos con los cuales buscaba la impugnación. No presentó ningún elemento. Entonces, digamos que ya fueron agotadas todas las vías legales. Ya no debe haber más. Y para los 2 días que nos faltan, vaya, tendría que ser algo muy especial. Pues ya lo ven, señores, en 2 días, primeramente Dios mediante, pues vamos a ver humo blanco. No se vayan a espantar, no es una fuga de gas, ni mucho menos, pues es que habemos partido nuevo. Y pues, Alejandro, tú dime qué opinas acerca de esto, de la creación de Somos México. ¿Cómo lo ves? ¿Qué escenario pinta ya tener un nuevo partido político que además de todo, pues fue creado
por ciudadanos, justamente para ciudadanos, y que están en busca precisamente de cambiar toda esa politiquería y todo eso que sabemos que los partidos políticos hacen muy bien, de decir que están con el pueblo y que el pueblo los protege y los defiende, pero en realidad es que pues ya de dientes para afuera lo que importa son sus intereses. ¿Tú cómo ves el tema de la creación de Somos México y qué pronosticas respecto de todo esto? Mira, yo creo que es un reto enorme para el nuevo partido, sobre todo porque cuando a la gente le hablas de partidos políticos, inmediatamente lo relaciona, entre otras cosas, con corrupción, y ahí está la encuesta de la ENSIC, del INEGI, en donde los partidos políticos, junto con las policías estatales o municipales, pues ocupan los últimos lugares de credibilidad, o de los que más se tienen noticias, o de los que más se percibe acciones de corrupción. Entonces, yo creo que el reto es enorme. El simple hecho de llamarle partido político a mucha gente le da urticaria. Entonces, creo que ahí es en donde me parece que lo que se tendría en todo caso que hacer por parte de Somos MX, Somos México, es que así como se ha construido una imagen de ser un partido ciudadano, un partido que precisamente lo que busca es abrir los espacios para gente nueva, para jóvenes, en fin, que se refresque el ambiente político con nuevas caras, nuevas figuras, con gente que atienda causas. Creo que en esa medida podrá este partido, si es que sigue esa dinámica, si es que sigue esta tendencia, si es que en los hechos el partido, el nuevo partido, realmente hace lo que ha ofrecido hasta este momento, creo que tiene muchas posibilidades de ir ocupando esos espacios que ha dejado la oposición y que lamentablemente no ha podido recuperar. Y ahí están las encuestas, repito. Hoy en día el partido, digamos, entre comillas, más competitivo es el PAN, y si hoy fueran las elecciones le ganan 2-1. Entonces, nada más hay que ver la tragedia que le ocurrió en Coahuila, en donde perdieron el registro en el estado de Coahuila. Es una tragedia para un partido como Acción Nacional. Entonces, creo que hay un desgaste terrible de parte de la marca del PAN, el PRI ni se diga. A pesar de ello, lograron en Coahuila sostenerse como gobierno, aunque claro, el tema de la seguridad en Coahuila es un tema que no debemos de perder de vista, porque Coahuila, siendo gobernado por priistas, es un estado que ha logrado ser hoy por hoy una de las entidades más seguras de la República, con menos actos de violencia, de inseguridad, etcétera. Entonces eso no debemos perderlo de vista. Pero cuando uno ve el contexto nacional, realmente los partidos tradicionales, hoy de oposición, simple y sencillamente no son hoy en día competitivos. Son partidos que están muy desgastados en su credibilidad, que están muy desgastados en el ejercicio de gobierno, y que mucha gente esperaría que los nuevos partidos, el asunto es llamarles partidos, porque, repito, mucha gente le genera úlceras mentales, pero lo que sí es cierto es que ojalá pueda lograr Somos México el conservar la mística que ha logrado construirse en términos de percepción. Hasta el momento Somos México es percibido como un partido o como un movimiento todavía. Hay que esperar al jueves, pero todo parece indicar, como bien lo dice Rubén, que no hay, ya sería una arbitrariedad el que le nieguen el registro, cuando ya cumplió con todos los requisitos y ya las instancias y los filtros ya los pasó todos. Entonces ya nada más es cuestión de esperar. Pero una vez que le den el registro, el gran reto de Somos México es seguir con esa mística y que se cumpla en los hechos, porque ese es un punto importantísimo. Ya no es suficiente el discurso. Creo que el discurso, estamos viendo con el actual gobierno cómo el discurso se ha desgastado porque los hechos los están rebasando. Y sobre todo cuando tenemos un partido en el gobierno en donde cada día salen nuevas evidencias de haber hecho pactos con criminales, y lo que hoy en día
tiene en una situación lamentable a nuestro país es el tema de la inseguridad, en parte porque se han hecho estos pactos criminales en distintas entidades de la República. Entonces, creo que en la medida en que Somos México sea capaz, primero, de conservar esa mística de que ha ido permeando en la opinión pública y que le está permitiendo cubrir los requisitos que le piden de ley, si logra mantener esa mística y en los hechos que la gente que vaya siendo parte de las candidaturas, de la estructura del partido, etcétera, gente nueva, en esa medida creo que el partido va a ir logrando la confianza que los otros partidos han perdido. En este momento, repito, no hay... Sí se ve un desgaste de Morena por la situación que hoy se está viviendo, por todo lo que ya sabemos de la presión de los Estados Unidos, de las acusaciones al gobierno de Sinaloa y que vienen posiblemente otras acusaciones, etc. Todo eso ya lo sabemos. El asunto es quién lo cacha y no lo está cachando la oposición actual. Entonces, si Somos México mantiene esa mística por un lado en los hechos, en donde su estructura y sus candidatos sea gente nueva, gente comprometida, sí, combinada con gente que quizá viene de otros partidos o de otras experiencias, pero que tienen un currículum no tan cuestionable o no cuestionable como se tiene en los otros partidos políticos. Entonces, si logra todo eso y además tiene una oferta en la cual se vaya combatiendo el problema de la inseguridad, el problema de la corrupción, que es el segundo, según el INEGI, es el segundo problema importante para los mexicanos, y luego viene todo el tema de el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la vivienda, el problema ya económico que estamos comenzando a vivir, ya muchas familias comienzan a tener problemas para sostener el gasto diario, etcétera. Si hay una oferta política, si hay una oferta económica, una oferta social por parte de Somos México atractiva, que esté basado en la realidad y no en ideología, ni en rollo, ni en discursos, en esa medida creo que Somos México podrá tener el éxito que muchos de los que hemos apoyado este esfuerzo posiblemente sí lo veamos cristalizado si se logra ir conjuntando todos esos elementos que acabamos de mencionar. Excelente, excelente, Alejandro. Pues así sea, que así se dé efectivamente, que pues lo que vamos a ver en 2 días, en un día ya sea favorable, y pues que efectivamente que esta iniciativa tan pura que nació de este dolor y tristeza y sufrimiento de la gente cumpla con su objetivo. Y bueno, pues señores, lamentablemente pues ya se nos acabó el tiempo, pero pues de verdad fue una plática majestuosa, increíble, con mis 2 queridos amigos. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión del programa. Probablemente ya Toñito y Vale estarán ahí con los ojos rojos y unas aspirinas, pero ahí estarán. Y pues bueno, también esperemos que pues tengamos para el próximo programa pues una excelente noticia sobre pues el nacimiento de este nuevo partido. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. No, muchas gracias, Oscar Emilio, un gusto, un placer estar compartiendo este espacio con Rubén, un gusto también saludarlo, muchas gracias. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti, Emilio, por la iniciativa. Por supuesto, mi querido Alejandro, es un gusto siempre estar al lado de quien analiza las cosas fríamente, pero con datos. Qué bueno, aprendemos mucho. Señor. Excelente, señores. Pues bueno, pues yo soy Emilio Catú, les agradezco mucho, nos escuchamos en la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, síganos en TikTok, mándenos correos, díganos de qué queremos hablar. Soy Emilio Cantú, estás en La Conversación Incómoda. Chau, chau. Saludos.